Buenas noches a todos y a todas. Gracias por venir a la presentación del 6º número de la revista de Tosina Estudios Locales. Bueno, la mayoría ya nos conocemos. Mi nombre es María Ángeles y actualmente trabajo como bibliotecaria archivera municipal. Y además colaboro en la revista como secretaria. Para mí es un honor estar aquí un año más y poder presentar un nuevo número de la revista. Contribuir al conocimiento siempre es un orgullo, pero si además se trata de dar a conocer la historia de nuestro entorno más cercano y de la mano de grandes profesionales, se convierte en una tarea aún más reconfortable. Tenemos el placer esta noche de contar con la presencia del alcalde, Francisco José Calvo Pozo, José María Carmona Rodríguez, que es director de la revista, y nuestro ponente, Juan Diego Mata Marchena. Espero sinceramente que disfruten de esta noche y doy paso a continuación al alcalde. Pues nada, encantado de que estéis aquí esta noche para presentar una nueva revista de estudios locales. Ya sabéis que hace unos años asumimos el compromiso de que esta revista iba a ser periódica y que la íbamos a hacer todos los años, que tenía la función principal de apoyar la investigación, de apoyar la cultura, en tiempos en los que la cultura pues se resquebrajó bastante, sabéis, por la crisis económica. Sin embargo, aquí apostamos precisamente por desarrollar esta revista, gracias a la colaboración, obviamente, de las personas que lo hacen posible, ya que sí que es cierto que para el ayuntamiento tiene un costo, también es cierto que se hace mayoritariamente con el trabajo voluntario, altruista, profesional, un poco fruto de la pasión que muchos de los investigadores tienen por las cosas que investigan, ¿no? Yo creo que es una cosa que me gusta siempre decirla, que hay que ponerla en valor, porque quizás en este pequeño municipio de 14 kilómetros cuadrados, en este auditorio que estrenamos por primera vez para la presentación de esta revista, pues estamos dando un ejemplo de lo que otras administraciones tienen que hacer en sus ámbitos de actuación, que es, en la medida de lo posible, apoyar la investigación, apoyar la cultura. Electoralmente ya os digo que es algo que se pone poco en valor y por eso los políticos generalmente no suelen ponerlo en su bandeja de prioridades. Ellos tienen una bandeja donde en la mesa ya cada vez menos, porque ahora se funciona con el ordenador, y en la bandeja buena pues tienen los temas más urgentes, los temas que son electoralmente más sensibles, y este no lo es. Y por ello me gusta ponerlo en valor, porque es algo que hacemos, creo, por el que nos sentimos obligados a tal. Es decir, no buscamos una contraprestación, sino simplemente dar valor a la localidad. En el futuro y en el presente, Tosina pertenecerá a la bibliografía de muchos otros trabajos. Habrá muchísimas referencias, como ya lo hay en la actualidad, gracias a que se desarrollan este tipo de trabajos que se hacen desde el rigor, con una metodología. Son investigaciones que tienen un cuerpo parecido, bueno, siguiendo el método, en este caso, y donde se diferencia entre aquellas cosas que están contrastadas, que están fundamentadas, de las que no lo están. Digamos que la ficción como tal pues tiene poca cabida en este tipo de trabajo. Son trabajos de bastante rigor investigativo. Por eso yo quería ponerlo en valor y por eso nuevamente tengo que dar las gracias a aquellas personas que lo hacen posible, a todos aquellos que colaboran y obviamente, como no, a José María Carmona, que tenemos presente, director de la revista, alma mater de la revista, sin la cual pues no sería posible, y además persona que históricamente ya pues merece un reconocimiento de esta localidad por todo el valor que ha dado a nuestro pueblo en cultura y en conocimiento. Sí, una persona vinculada a nuestra localidad desde hace mucho tiempo y que ha dado valor y que ya, pues bueno, gracias a él este pueblo ha vivido episodios muy gratos y que pertenecerán ya para siempre a nuestra historia. La revista de estudios locales es una revista
que no tienen todas las localidades. De hecho, es muy raro encontrar localidades, ayuntamientos que financien este tipo de revistas. Es algo que nos hace diferentes y especiales. Y no solamente lo hacemos para nuestro propio conocimiento desde un punto de vista localista. Como hemos dicho antes, queremos promover la investigación, queremos promover el conocimiento y la cultura. Y para ello nos salimos de los límites de nuestro pequeñito pueblo para ahondar, por ejemplo, en toda la comarca. Y el futuro de la revista, pues ya sabemos que va a pasar por directamente, sin complejo, afrontar cuestiones ajenas a la localidad como tal, pero no ajenas a la comarca. También quiero aprovechar para agradecer en este caso a Juan Carlos Jiménez Barrientos por toda la colaboración que nos está haciendo en diferentes proyectos de la localidad, algunos que están por venir y otros que ya están en marcha. Y bueno, pues la verdad es que nosotros solos no disponemos de medios ni tenemos en este caso la disponibilidad ni la posibilidad de desarrollar este tipo de trabajo, sino es con la colaboración de personas así, y por eso hay que ser agradecidos, y yo lo soy también esta noche. Muchas gracias por todo, y iremos presentando poco a poco todos estos proyectos que, como digo, formarán parte de la historia de nuestro pueblo. No voy a extenderme más. Ahora posteriormente presentaré a Juan Diego, no sé qué será la persona que nos va a hacer la conferencia, pero antes quisiera pasarle la palabra, como no, al compañero de fatiga de la revista. Y bueno, pues ya incluso con el paso de los años pues nos vamos a tener que hacer amigos, ¿no? Porque claro, ya son muchas veces las que quedamos y se va... De vista nos conocemos. Sí, sí. Y de otras cosas. La verdad es que a mí me encantaría como alcalde seguir colaborando con vosotros y que vosotros lo hagáis conmigo. Y cuando llegue otro, pues también, ¿vale? Que no sea solo. Bueno, pues nada, tienes la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, una observación. Yo me he acordado de José Luis San Pedro, el escritor, famoso escritor que murió con 100 años, o 99, casi 100. Y le hicieron una vez una oferta como la que me ha hecho una propuesta como la que ha hecho el alcalde esta noche. Entonces él dijo que tenía 70 años entonces. Yo tengo bastantes menos. Pero él dijo que los homenajes para cuando fuera mayor, ¿no? Y eso me ha acordado. Todavía no tiene uno edad para reconocimiento de estas cosas. Cuando te vayamos a retirar, pues entonces ya, exactamente. ¿no? Y como están lo de las pensiones ahora, lo hablamos ya cuando vaya a retirar por si acaso hay algún negocio o algo de eso. Bien, aparte de la broma. Hay otro detalle también que me gustaría comentar, y es una referencia que ha hecho el alcalde al tema de la cultura y el valor de la cultura. Y también me he acordado de otro conocido nuestro, de don Fernando Sabater, en una pregunta también que le hicieron en una intervención que tuvo. Le preguntaban en una intervención que él tenía sobre el valor de la filosofía y letras. Entonces era filosofía y letras, el valor de la cultura, las carreras de filosofía y letras. Y él respondió más o menos que el valor era que no tenía ninguno, y era ese precisamente el valor que tenía. Con la cultura pasa eso, no tiene ningún valor, y ese es precisamente su valor. Afortunadamente, hablando de valor en el sentido de utilidad o no utilidad, de utilitarismo y no utilitarismo. Y ese es precisamente el valor que tiene la cultura, que es ninguno, que es precisamente lo que hace que prevalezca por encima de todas las utilidades prácticas. Hay periodos de la historia que manda lo material, y lo espiritual, digamos, pues pasa a segundo plano, pero sigue latente. Y lo material, el mundo se mueve por ideas, no se mueve, el dinero es una idea. El mundo se mueve por ideas, no solo exclusivamente por temas materiales. Bueno, dicho esto, para no enrollarnos mucho, porque el tema es la presentación de una revista, que muchos de ustedes ya conocen, yo quería añadir un poco más, decirles simplemente que coincidiendo con los 30 años del Servicio Municipal de Documentación, el Archivo y la Biblioteca, la revista tiene 3 años más, tiene 33,
la primera revista fue en el 85. Creo que fue la primera revista de investigación local de la provincia, después de quizás Lora, un año después, y Alcalá de Guadaira, que tenía una revista quizás, pero revistas de historia local no recuerdo, vamos, si no la primera tampoco es importante, pero era de las primeras revistas por entonces, que tampoco era... Desde entonces hasta hoy, pues llevamos 6 números, contando los 2 primeros de la primera etapa. Fueron de irregular, vamos, se publicaron con 10 años de diferencia, el primero en el 85, 5 años, y el número 2 en el 90, y desde el 90 hasta 2003 o 2005, que es cuando hemos recuperado, no ha habido otra cosa, ¿no? Pues con todos estos números, pues, un total más de 40 artículos en 6 números que llevamos, 45 colaboradores diferentes, todos especialistas en sus materias que no son solo historia, sino agricultura, economía, demografía, geografía, historia, arqueología, etc. Y en total, por hacerle unas 1.400 páginas sobre de conocimiento sobre este municipio con 14 hectáreas. Y es que me acuerdo también del comentario de mucha gente que Tocina no tiene historia, Tocina no tiene... Cuando hablo de Tocina yo me refiero siempre a Tocina y Los Rosales, me refiero siempre al municipio. No lo digo por agradar, sino el municipio es Tocina y Los Rosales. Ahora se llama Tocina y Los Rosales, pero el municipio siempre ha sido Tocina con Los Rosales desde hace 100 años, no hace 500, hace 100. Pero cuando yo hablo de Tocina, por no decir Tocina y Los Rosales, como nosotros y nosotras, o Tocina, ¿no? Que es el nombre oficial del municipio. Quiero decir que un municipio que aparentemente no tenía una tradición, no tenía historia, tenía memorias, tenía algunas leyendas y tal. Sin embargo, pues en menos de 10 años hemos reunido, y lo que queda todavía, porque hay proyectos para 5 revistas más, ahora mismo, con 1.400 páginas de texto escrito sobre aspectos diferentes de la tradición y de la vida de este municipio. Este número que presentamos hoy, que es el 6º, pues contiene estudios exclusivamente históricos, salvo el de la bibliografía, que es un tema ya bibliográfico, aunque es fuentes para el estudio, para el conocimiento, pero no es un estudio histórico como se entiende normalmente. Tiene el primero, que es un artículo sobre una síntesis de la historia de Tocina en el siglo XVI y XVII, es decir, cuando digo síntesis es una interpretación, una redacción, un relato de lo que sería la vida de este municipio en ese periodo a partir de las fuentes que se conocen. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el objetivo de la primera parte de la revista? Que se llama precisamente de síntesis, ¿no? O síntesis. Tiene también otro artículo, este apartado, que es sobre un tema genérico, que es un asunto que tiene bastante que ver con algunos aspectos de la realidad, es sobre el secreto en la administración, en el siglo XVI, ¿no? En el XVI. Muy interesante, no es de Tocina, pero sí es un asunto que tiene que ver con la historia del siglo XVI en la que estuvo inmerso Tocina y de la que ahora mismo no recuerdo algunos, pero sé que en la lectura de alguna documentación ha habido problemas relacionados con el secreto que utilizan la administración, los políticos para gobernar y tal. Es muy interesante. Después la parte central de la revista, que se llama Miscelánea, contiene estudios muy concretos y específicos, distintos también, sobre aspectos diferentes, ¿no? En este caso, pues solo tiene estudios de tipo histórico. El primero es un tema de arqueología sobre las piezas que ustedes han visto en la revista, que son asas de ánfora. O sea, hay un estudio, el estudio es de Pepe Millán, que está esta noche aquí con nosotros. Y es un buen artículo que además completa o añade algo más a lo que se viene planteando por Juan Carlos Jiménez Barrientos estos últimos años, una hipótesis de lo que sería digamos, una
una parte importante de la vida de este municipio o de la actividad, la justificación de la vida de este municipio en un periodo antiguo, en la época romana y demás y antigua, ¿no? El tema del negocio con el aceite, todo ese tipo de cosas. Entonces, el estudio, el análisis de este tipo de piezas, pues corrobora o viene a ampliar un poco ese planteamiento genérico para el conocimiento de Tocina en una época tan lejana a nosotros, ¿no? Tiene otro ahí en este segundo apartado, no voy a extender mucho, simplemente no quiero extenderme mucho para que ustedes no se aburran cuando lean la revista, para que no estén ya advertidos. Pues 3 artículos más, el de Rafael Duro, que ya es un socio colaborador permanente, ha colaborado en todas las revistas, en todos los números, y él continúa con el estudio del siglo XVIII, en esta ocasión, un análisis de los testamentos del archivo parroquial y analiza un poco la visión de la muerte en el siglo XVIII en la población de Tocina. Después 2 artículos de historia contemporánea, excelentes trabajos, uno sobre, los 2 centrados en un periodo muy interesante, la Segunda República, uno de Julio Ponce, profesor de la Universidad de Sevilla, sobre cuestiones de las citas electorales durante la Segunda República en Tocina. Tiene planteado para posteriores trabajos que quiere continuar en otros periodos posteriores, seguir analizando el tema de las celebraciones de las elecciones municipales en Tocina, cómo se desenvolvían, cuáles fueron. Y por último, pues artículo de Ramón Barragán, Francisco Flores y Juan Carlos Velasco sobre la escuela republicana y la represión de los maestros aquí en la Vega de Sevilla, ¿no? La última parte de la revista, que está dedicada a el análisis de las fuentes, es decir, de los documentos o de los materiales a partir de los cuales se escriben estos artículos o se hacen la síntesis histórica, ¿no? En esta ocasión, pues, el trabajo es de Juan Diego Mata y lo que hace es analizar la tradición bibliográfica de Tocina, es decir, qué se ha escrito, cuánto se ha escrito y qué contenido tiene lo que se ha escrito sobre Tocina, ¿no? Entonces, será el motivo de su conferencia, por eso no quiero hablar más de ello. Simplemente, en nombre del ayuntamiento, del alcalde, pues agradecerle haberse ofrecido para afrontar esta noche la conferencia que normalmente tenemos para estos casos. Y el último es un apartado en el que se hacen reseñas, comentarios sobre publicaciones relacionadas con la investigación local. En esta ocasión me ha correspondido a mí y hemos elegido un libro de José González Carballo, que ya conocerán, aquí también con nosotros esta noche, que fue su tesis doctoral y que habla sobre la Orden de Malta en Andalucía hasta el siglo XVI, ¿no? Y nada más, ese es el contenido de la revista. Decirle, y con esto termino, que como ya he comentado antes, pues el próximo número ya está cerrado y hay material para tres números más, es decir, 3 años más. Me refiero a lo que ha dicho el alcalde antes, que bueno, si él está, pues estaremos con él. Si él no está, y si no estamos nosotros, pues a lo mejor alguien se hace cargo de la revista y está la revista con él. Si no está él y estamos nosotros, el que venga, si quiere seguir con la revista, que sepa que tiene número. De todas formas, yo, y no es porque esté delante, pero quiero decir que una iniciativa como esta realmente es admirable en una época que, como él ha dicho, no hay medios para el fomento de la cultura, y mucho menos en un municipio con las características de este municipio, que afronte una empresa como esta y no haya ningún problema. Por eso al principio, cuando presentamos el primer número, yo insistía en que lo importante de esta publicación es la continuidad. Si no hay continuidad, parece que nos ha cogido la palabra y vamos a tener que estar publicando revistas, ¿no? Así que yo se lo agradezco también, en mi nombre y en el de los demás colaboradores, que no son pocos y con los que verdaderamente pues tenemos que estar muy agradecidos. Por mi parte, muchas gracias por la asistencia y nada más. Muy bien, se merece un aplauso, ¿no?
Bueno, pues voy a pasar a presentar a nuestro ponente. Antes sí quisiera añadir una cosa que creo que es importante, que nunca lo hemos dicho, pero hoy lo vamos a soltar. Esto es una revista de investigación en la que políticamente no entramos a valorar hasta ahora todos los artículos que se han propuesto, que él siempre nos presenta para que demos conformidad y que siempre se la damos, porque no entramos a valorar si algo es recomendable o no, porque entendemos que tiene interés de la investigación y está alejado de cualquier planteamiento ideológico. También así que en este caso los políticos nos estamos limitando a apoyar la iniciativa. Creo que también es importante porque hemos abordado desde esta revista temas que sí que han sido polémicos políticamente, como fue, por ejemplo, abordar la historia de la guerra civil en nuestra localidad, un tema espinoso y un tema, sin embargo, del que me siento muy orgulloso de que haya sido en la etapa mía como alcalde, en la que se haya abordado desde el punto de vista de rigor y con la base y el sustento y el apoyo de todo un ayuntamiento. Pero creo que es importante decirlo, que la revista es libre, que en este caso no hay ideología política y que incluso a veces se escriben cosas que a lo mejor políticamente no compartimos, pero que es algo ajeno a eso. Quisiera presentaros a nuestro ponente, que para eso me vaya a permitir una chuleta tecnológica. En este caso es don Juan Diego Mata Marchena, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. Se especializa en biblioteconomía y archivística, realizando el 10º curso de archivero en la Universidad de Sevilla y asistiendo a distintos cursos de formación sobre ambas disciplinas. De noviembre de 1990 a mayo de 1991 trabaja en el Archivo Municipal de Morón, siendo en 1992 cuando obtiene plaza de bibliotecario en la misma localidad. Desde esa fecha es el director de la Biblioteca Municipal Cristóbal Bermúdez Plata y desde febrero de 2001, fecha en la que se abre al público la Biblioteca Pública Municipal, El Rancho es el responsable del Servicio de Bibliotecas Municipales de Morón de la Frontera. Miembro de las comisiones organizadoras de distintas jornadas y ciclos de conferencias, ha formado parte de los consejos de redacción en varias publicaciones periódicas. También ha ejercido como profesor en diversos cursos de formación ocupacional y del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla en Morón y Osuna. Ha impartido conferencias, ponencias y leído comunicaciones en diferentes jornadas y encuentros, además de publicar un gran número de artículos sobre biblioteca, bibliografía, historia del pensamiento e historia local en revistas y obras colectivas. Sin más, paso a pasarle la palabra y bueno, el auditorio es tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si nos vamos a acostumbrar a este formato. Estamos acostumbrados a la mesa así grande y eso, ¿sabéis? Un poquillo. Bueno, buenas noches. Gracias al alcalde por la presentación, a José María siempre, porque aparte de ser colega profesional, es más que eso, es amigo, ¿no? Y sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí, por hacer un receso en la vida diaria y venir aquí hoy viernes a esta hora a hablar de cultura, ¿no? A presentar, a escuchar lo que se le va a decir acerca de una revista. Y en este caso, una cosa un tanto más prosaica que la historia realmente, ¿no? Porque vamos a hablar, no sé si ya tenemos ahí la tecnología. El título de la conferencia o de la charla o de como queramos llamarlas es acerca de lo escrito sobre Tocina y los Rosales. Este título lo vamos a abordar desde el punto de vista bibliográfico, no desde el punto de vista de la historia ni nada de eso, ya lo ha comentado antes José María. Entonces, pues vamos a hacer una introducción donde vamos a comentar un poco lo que se ha escrito realmente, bibliográficamente hablando, en Tocina, y después nos vamos a fijar en 3 hitos fundamentales o puntos fundamentales que hemos considerado oportuno reseñar y que, bueno, para este pueblo, Tocina y los Rosales, o Tocina a secas, y ya se entiende lo de los Rosales, pues es muy importante.
Esos hitos fundamentales los vamos a tratar desde la actualidad más cercana hasta el pasado. Lo vamos a hacer al revés, ¿no? Hasta el pasado, que consideramos el origen de la bibliografía local. Estamos aquí con la tecnología. Bueno, en principio quería contextualizar la investigación, que gran parte de los datos que vamos aquí a comentar aparecen publicados en la revista, y bueno, y otras cosas pues ya las iremos diciendo. Realmente el repertorio, la bibliografía que aquí queremos comentar, nace en un contexto muy concreto, que es el encuentro de investigadores locales que se viene realizando en la Casa de la Provincia, en Sevilla, la Diputación, desde el año 2002, y concretamente esos repertorios nacen en el año 2009, se han hecho de varias comarcas, y bueno, esta comarca se inició, o esta zona, sí, se inició con Lora del Río hace un par de encuentros, los encuentros son anuales desde entonces, y faltaba esta parte, ¿no? Faltaba la parte de Tocina, y bueno, hemos creído conveniente sacarlo aquí a colación, ¿no? La intención de esos encuentros de investigadores locales con la realización de este repertorio era hacer un balance bibliográfico sobre los pueblos de la provincia, de toda la provincia, con la intención de, como comentamos ahí en el ítem que señalamos, reunir y conocer todo lo escrito y publicado para así facilitar la investigación. La misión de la bibliografía, o tal y como nos lo planteamos, es ser una ciencia auxiliar completamente, auxiliar a la historia y a la investigación en general. Por eso digo, un poco contextualizando, el contenido de esta charla, eso de acerca de lo escrito sobre Tocina, tiene su origen en la bibliografía, que es una disciplina, como decimos ahí, que busca, muestra, describe y clasifica los documentos para constituir un repertorio. La bibliografía como ciencia del libro. Y ese repertorio es una lista de libros realizada según un principio, no es un catálogo. Una cosa es la bibliografía sobre un tema concreto y otra cosa es un catálogo. El catálogo nos indica lo que hay en un centro, en una biblioteca, en un archivo, donde sea, biblioteca o un archivo, el material que existe. El repertorio no nos dice eso, nos dice lo que se ha publicado, tiene un mayor nivel de profundidad, ¿no? Su misión, facilitar el trabajo intelectual, y esto es importante, que viene ahí especificado, es una tarea que siempre está en proceso, inacabada, siempre en curso. Entonces, lo que hemos publicado y se ha impreso tiene una fecha concreta. El repertorio, la bibliografía de Tocina y los Rosales está abierta. De hecho, ya tenemos cosas para actualizarla, desde que te pasé, ¿no?, el artículo, ¿no? O sea que ya está creciendo. En concreto, lo hemos subtitulado, esta bibliografía la hemos subtitulado materiales librarios impresos, manuscritos, tesis doctorales y otros trabajos de investigación. O sea, es como una primera parte donde solo relacionamos los materiales impresos, materiales de otras características, y eso lo hemos dejado, por su característica, todo eso lo hemos dejado para una segunda parte o para más adelante. Entre esos materiales impresos se recogen las monografías, los folletos, los artículos de publicaciones periódicas y los capítulos o partes de monografías, además de los manuscritos y, como otro tipo de trabajo de manuscritos, los trabajos universitarios, donde, bueno, ahora no solo están las tesis doctorales, sino también están los trabajos fin de grado, los trabajos fin de máster, más de las antiguas tesinas, todo ese tipo de trabajos de investigación de carácter universitario, ¿no?, que ahora han proliferado más, ¿no? El otro día tuvimos una reunión para otras cosas, ¿no?, con Mercedes Borrero, y nos comentaba que cuando iba al Archivo Histórico Provincial, aquello estaba así, estaba lleno, aparte de que es una sala pequeña la que hay para la consulta, mucha gente, porque hay multitud de gente investigando precisamente por esto, porque en el diseño curricular universitario, los TFG, los TFM, todo eso son cosas necesarias, ¿no?
El resultado de todo esto que hemos dicho, de todos estos materiales impresos que antes hemos relacionado, pues nos ha dado un total de 128 registros. Fijaros bien, 128 registros para la bibliografía de Tocina. O sea, estamos hablando de libros, artículos, trabajos de investigación que versan sobre Tocina, concretamente. Hay alguna cosa sobre la comarca, evidentemente no podríamos soslayarlo, perdón, mejor dicho, pero no son trabajos donde aparecen nombrados Tocina, no, son trabajos sobre Tocina, que versan sobre Tocina. Y ahí tenéis la relación, ¿no? Vamos a indicar monografías 20, manuscritos 2, trabajos de investigación, tesis doctorales y tal 7, folletos 11, publicaciones periódicas. Hemos sumado aquí también las cabeceras que hemos podido registrar, los artículos y los capítulos de monografía. Habéis visto, antes ha comentado José María que, bueno, ya la revista Tocina Estudios Locales supera los 40 registros, ¿no? Pues aquí nosotros hemos recopilado 64 con publicaciones y artículos que son de los que más hay, también en otras cabeceras, ¿no? En otras revistas, ¿no? Ahí tenéis un gráfico donde, bueno, se ve claramente esos 128, donde los artículos de publicaciones periódicas son los que más hay o de los que más existen. Como ha dicho antes José María, nosotros en el artículo hemos analizado la bibliografía en cuanto a contenido, las materias, hemos avanzado multitud de cuadros ¿no? Para analizar el porqué, ¿no? Aquí hemos sumado o hemos sacado aquí a colación un cuadro donde aparecen las fechas de los registros. Como veis, el más antiguo es del siglo XVIII, hasta ahí llegaremos, ese es el origen, que hemos dicho, 1797, y bueno, como es una bibliografía en curso, pues hasta el 2017. Y después aparecen por ahí las fechas límite de esos trabajos que antes os comentaba, ¿no? Después una cosa muy importante, en esta relación se ve bien, ¿no? Las materias, ¿no? Las materias tratadas, ¿no? Para este tema de las materias, los que trabajamos en biblioteca y nos dedicamos a esto, pues somos muy puntillosos. Y a esto le dedicamos mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay evidentemente tesaurus, hay listados de encabezamiento de materia, este tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros queremos llegar hasta lo concreto y, bueno, estos son los términos o las materias que hemos sacado a colación, que hemos traído aquí, ¿no? Como veis, agricultura, archivística, arte, escultura, arte, patrimonio, arte, restauración, hemos dividido, ¿no? O subdividido, mejor dicho, con un subencabezamiento, arqueología, arquitectura civil, arquitectura religiosa, ¿vale? Como veis, ahí veis que archivística es de lo que más hay. Esta es una primera parte y una segunda parte. Ahí veis también genealogía, heráldica, geografía, hermandades, cofradías e historia, ¿no? Veis todo lo que hay de historia antigua, historia contemporánea, historia medieval, historia moderna, hasta llegar a la última, hasta urbanismo, ¿no? Como veis, tiene mucho aquí que decir, como comentaremos luego, que la revista actualmente es una revista no solo de historia, sino de investigación local, ¿no? Donde las parcelas de conocimiento son más amplias. Aquí veis el gráfico, donde la más relevante, lo más importante es la historia, donde hemos sumado todo, contemporánea, medieval, todo, lo hemos sumado, aunque la que más hay realmente en el cuadro que hemos desarrollado es materia de fuentes, ¿no? Archivística, ¿no? La hemos denominado así, ¿no? Bueno, vamos a ver, hasta aquí un balance breve, sinóptico, sobre eso que hemos visto a la hora de realizar el repertorio de Tocina. Ahora vamos a pararnos en esos hitos fundamentales o puntos de inflexión que hemos considerado a la hora de tratar la bibliografía del lugar, ¿no? Y hemos dicho que vamos a partir de la actualidad, de lo que tenemos hoy en día, hasta el origen. El primer punto de inflexión es la revista Tocina Estudios Locales, la segunda época, que nace en el año 2014. Importante, es una revista de investigación local, no solo de historia.
está pasando en muchas revistas, muchas publicaciones, no solo en esta, Tocina Estudios Locales, sino que, bueno, todas las revistas que actualmente se mantienen o las que han nacido, nacen con esa vocación, ¿no? El ámbito de estudio, la localidad o la comarca, y la investigación lo más abierta en cuanto a parcelas de investigación. Después, con TEL segunda época, con Tocina Estudios Locales segunda época, se ha ampliado la nómina de autores. Antes decía tú el número, ¿no? 40 y algo. ¿Perdón? 45. 45, ¿no? Se ha ampliado en cantidad. Evidentemente se ha incidido con esta ampliación de la nómina en la variedad temática, sobre todo en las sesiones que antes relacionaba también o comentaba a la hora de sacar de hablar del número, hablaba José María, ¿no? De síntesis, miscelánea, Simbornos Bobby y las recensiones. Después, en esta revista TEL segunda época es donde por vez primera ya se habla de los rosales, ¿no? O sea, o hay investigaciones concretas sobre los rosales, ¿no? Luego lo veremos. Y después, una cosa que hemos añadido aquí y que hemos observado con esta segunda época es el compromiso grande con la realidad más cercana. Antes acaba el alcalde, comentaba el tema de la memoria histórica, ¿no? Y la guerra civil y tal. O sea, eso es compromiso también, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, eso es compromiso también, ¿no? Con lo que está pasando, con lo que está ocurriendo, ¿no? Pero ahora mismo recuerdo también un artículo sobre, en el primer número de la segunda época, sobre las aguas, ¿no? Y sobre, ¿no? O sea que la comunidad de regantes y todo eso, ese es el compromiso, ¿no? La investigación no es algo solo para las élites o dirigido a las élites, sino es para justo conocimiento, ¿no? de la realidad, ¿no? Bueno, en esta segunda época de TEL pues han aparecido, es el primer número, no sé si se ve, no se ve bien el índice que hemos puesto aquí, el sumario, pero bueno, ya antes ha comentado algo y en el repertorio aparecen, ¿no? No quiero decir más. Este es el segundo, donde también metemos el sumario. Esto, aunque puede parecer una tontería o algo anecdótico, el hecho de que el hecho de que el índice aparezca solo en una hoja, una página, mejor dicho, hoja no, página, pues es relevante, es importante, porque de un vistazo se ve de qué trata la revista o de qué trata el número, ¿no? Y eso es importante. Estaba estudiado, ¿no? O sea, más o menos. Este es el número 5, el número del año pasado, donde, bueno, hay varios artículos sobre los rosales, que era lo que decíamos antes, ¿no? Y el número 6, donde hemos puesto también el índice del actual, que es el número que estamos presentando. Y un poco lo que estamos presentando aquí de publicaciones es una selección, ¿eh? No hemos querido tampoco aquí poner muchas cubiertas de estudios, de libros y tal, porque si no esto se hace un poquito así eterno y un poquitín también quizá demasiado reiterativo, ¿no? Pero un poco al albur de esta época, con anterioridad, pues se publicaron libros, bueno, Garrea de los Rosales y yo, una biografía, o Los episodios tucilianos, que es una novela, ¿no? Pero con la temática concreta, ¿no? O esto que es un documento, el de arriba, la parte superior, es un documento oficial publicado por Diputación, un plan de actuación en los Rosales. Un poco también en esta línea, las fechas de TEL primera época y TEL segunda época, se publica este volumen, La memoria retenida. La primera edición es del año 2003 y se hace una segunda edición, que hay ejemplares, ¿no? Por ahí, donde en el año 2008, ¿no? Bueno, la fotografía como forma de divulgación y de conocimiento del lugar, del paisanaje, pues una cosa bueno, que llega a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo se implica, ¿no? En ello. Hasta aquí, TEL segunda época, llegamos a TEL primera época, que como bien ha dicho antes José María, salen dos números,
no hay esa periodicidad anual tan fija como que está viendo ahora en esta segunda época, sino que de forma irregular el primero se publica en el año 85 y el segundo en el año 90. En el primero hay artículos de historia, que versan sobre la historia de Tocina, de la villa y tal, y en el segundo se tratan más de fuentes archivísticas, fuentes bibliográficas, sobre todo sobre la Orden de San Juan, ¿no? Era el objeto de ese número. Aquí os he traído una cita que no sé si, bueno, yo al leerla pues me ha parecido muy interesante. Es una cita, es un texto, unas líneas del profesor Álvarez Santaló, que es el prólogo de la revista primera del año 85, ¿no? La revista se presenta y yo imagino que José María, el pesado detrás de Santaló para que le escribiera ese prólogo, ¿no? O algo parecido. Y dice Santaló, una revista podría sencillamente empezar a ofrecer información y acostumbrar a los hombres a encontrar el pasado razonable, es decir, no caído del cielo, resultado de hombres familiares que intentaron sobrevivir y durar. Una revista que contase lo que ha pasado. Tel Primera Época coincide con el inicio del plan de archivos, de ahí que la gran suerte de artículos que se han publicado en Tocina es sobre fuentes y tal, ¿no? Y de hecho el principal culpable es José María, ¿no? Coincide en esos años, estudian las fuentes, y además coincide también con la organización de ciclos de conferencias. Desde el año 89 hasta el año 2003, ese gran simposio sobre la orden que luego citaremos. No he podido traer el número 1, pero sí está, se te puede visitar el red, pero no lo he podido traer. Pero sí he traído la cubierta, la portada del Tocina Estudios Locales número 2, donde en el índice que no se ve bien, pues aparece eso que os he dicho, ¿no? De las fuentes bibliográficas, epigráficas, arqueológicas, sobre la orden de San Juan, ¿no? En esta época o a posteriori se publican libros como los que aquí aparecen, ¿no? Libro de privilegios de la Encomienda de Tocina, editado por José María, o el catálogo del Archivo Histórico de la Parroquia de San Vicente Mártir, también autoría suya, en los años 99 y 2000. Este es el número especial de Archivo Hispalense, que es un número doble dedicado a recoger todos los artículos, mejor dicho, todas las comunicaciones y ponencias que se vieron o se dieron o se leyeron, mejor dicho, en el simposio de la Orden de Malta que se celebró aquí, en Tocina y en Sevilla. Todo un espectáculo, ¿no? Ese simposio, ¿no? ¿Vale? Este número Archivo Hispalense, el simposio saliese publicado en Archivo Hispalense ya era una categoría, una relevancia. Archivo Hispalense es una revista que publica al Servicio de Publicaciones de la Diputación y que, bueno, tiene su origen ya en el siglo XIX, en su primera época, ¿no? O sea que eso le ha dado, sobre todo en un número doble, recogidas por completo las actas, ¿no? De esta época también, un poco coincidiendo con el simposio, que coincidió también con una exposición, pues aquí tenéis la monografía de Manuel García Quili sobre la parroquia de San Vicente Mártir de Tocina. Es fruto, si no me equivoco, de su trabajo de investigación, de su tesis doctoral, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, como ha comentado antes, el libro que se reseña en este número, que es la monografía donde se recoge la investigación de José González Carballo, aquí presente, sobre la formación y consolidación del señorío de la Orden de San Juan en Andalucía, siglos XIII y XVI.
todo un modelo, ¿no? Como ya se indica, un modelo de investigación, quiero decir, como ya se indica en la recensión que prepara José María. En esta época también, pues no solo se tratan la temática histórica, sino también, bueno, una perspectiva histórica, pero el mundo de las cofradías, ¿no? Sobre la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, una en el año 97 y otra en el año 96, de varios autores la del 97 y de Francisco Pérez Zoido la del año 96. Y aquí tenemos también las jornadas de historia a las que nos referíamos antes, las jornadas de historia del año 89, donde se recogen, son unas jornadas de historia dedicadas a la historia contemporánea, ¿no? Al siglo XX, primera mitad del siglo XX, donde se recogen las comunicaciones, toda la información que se dio a conocer en esa jornada, ¿no? El libro es un lujo, está muy bien editado, me gusta, pequeño formato. Estas cosas a nosotros así, nos gustan los libros y eso, fijamos mucho en el aspecto formal, ¿no? Y es un lujo. Modesta, muy modesta la edición, pero muy bien. Y bueno, esto es un descubrimiento, yo lo desconocía, ¿no? Hasta meterme en el tema este, Y bueno, aquí tenéis una cosa que se publicó en el año 47, donde, por el bachiller J. Jofre de Liñán, viejas anécdotas de Tocina y de su encomienda. Arranca en el siglo XIII y llega hasta el año 47. O sea que, bueno, este libro se vende en toda colección y todo eso. Sí. Bueno, hemos visto los dos puntos fundamentales o los dos puntos de inflexión, ¿sí? Las dos épocas de Tell. Y ahora me gustaría fijarme en lo que nosotros consideramos como el origen, ¿no? Alguien que, bueno, que lleve dedicándose a la historia del lugar mucho tiempo y tal, para decir, vaya, este que viene con esto ahora, ¿no? Pero yo te lo he comentado, a mí este texto me parece muy relevante y ahora que se está rescatando toda la historiografía clásica, todo eso, a este texto le podemos dar ese carácter. Bueno, la memoria historiográfica de Alfonso de Lerena, del año 1797. Es el primer texto sobre el pasado de Tocina. Y bueno, es un cuestionario, son una respuesta al interrogatorio preparado por Tomás López en la redacción de su diccionario geográfico. Bueno, Tomás López es un personaje de finales del siglo, bueno, de la segunda mitad del siglo XVIII. Este hombre se formó en Francia, cuando volvió en el año 60, pues, bueno, acometió esta empresa, geógrafo real por nombramiento, un personaje, bueno, muy apoyado por los políticos del momento y tal, y acometió esta empresa. Esta empresa que tenía como objetivo realizar un diccionario, como ya os digo, geográfico de todas las poblaciones del país, ¿no? De España. Bueno, después hubo proyectos anteriores similares, las relaciones topográficas de Felipe II, el catastro de Ensenada puede pasar por una cosa parecida, no igual, pero parecida, y después ha habido proyectos similares, el diccionario de Santiago de Miñano y Bedoya, o el Madoz, ¿no? Y cosas más parecidas. Pero fijaros, este texto que se publicó ya en el siglo XX, bueno, Tomás López no llegó a publicar, no llegó a realizar ese diccionario. Bueno, pues este texto que se publicó ya en el siglo XX, como luego veremos, bajo mi punto de vista es más importante en la información que da de Tocina que tanto el Miñano como el Madoz, que es una cosa como muy sinóptica. Su autor, Alfonso de Lerena, os he puesto ahí, se ve bien, ¿no? Es la información biográfica que tenemos,
bueno, al menos que yo conozca, ¿no? Fue cura prior de la población, juez eclesiástico, visitador del hábito de San Juan de Jerusalén, conventual de militar de Santa María del Monte y electo prior de San Juan de Acre de Sevilla. Y eso lo dice él porque a la hora de redactar la memoria, ¿no? Pues él se presenta. También podemos aportar que él fue cura prior desde el año 1792 hasta el 97, precisamente. Y eso lo sabemos porque García Quilis, en uno de los apéndices, aporta la relación de priores, ¿no? de San Vicente Mártir. Y después también sabemos, por confesión propia en ese texto, que él no era de aquí, de la localidad, pero que se batía el cobre por la ilustración, ¿no? La ilustración de los del lugar. Como digo, este texto no se ha publicado hasta el siglo XX y, bueno, el manuscrito está en la asignatura 6306 de la Biblioteca Nacional, en los folios que se indican, ¿no? Este texto es accesible fácilmente por la Biblioteca Digital Hispánica, ¿eh? Ahora, bueno, nos dedicamos a este tipo de cosas con la digitalización de los fondos y tal, y bueno, lo tenemos más fácil, ya no hay que desplazarse tanto, sino que ya los tenemos, ¿no? Las nuevas tecnologías han servido de mucho, ¿no? Se incorpora, como luego veremos, en ese texto un mapa plano o borrón de la villa de Tocina, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Es un borrón, pero es muy interesante. De los más completos. Es muy interesante, es muy completo, es muy completo. Fijaros, Domínguez Ortiz, el profesor Domínguez Ortiz, en el año 44, en un artículo que publica en Archivo Hispalense sobre la provincia en el final del siglo XVIII, indica que este texto de Tocina, junto con los textos de Araal, Écija, Lebrija y Marchena, vienen a ser monografías de mérito, ¿eh? El que conoce el material lo reivindica como así, ¿no? Monografías de mérito, lo dice así. Bueno, el artículo suyo eso versa sobre el antiguo reino de Sevilla, Huelva y todo eso, ¿no? Pero si nos ceñimos a la provincia actual de Sevilla, son esos pueblos. Bueno, y Alfonso de Lerena ahí está a la altura del texto de Araal, que lo hace un tal, no sé si lo conocéis, y yo os lo cuento ahora, Patricio Gutiérrez Bravo. Patricio Gutiérrez Bravo fue un historiador, erudito, numismático, epigrafista, coetáneo y colega, corresponsal del padre Flores, el autor de la España Sagrada, de Gregorio Mayán y Siscar, autor de la primera biografía sobre Cervantes, Tomás de Bussem, que tiene vinculación con Lora y tal. Bueno, era un personaje. Tal personaje que Domínguez Ortiz, en este estudio que os digo del año 44, en un anexo final, publica el texto de la descripción de Araal. Bueno, Patricio Gutiérrez Bravo era cura prior en la iglesia de la Magdalena de Araal. De hecho, está enterrado allí, aunque nació en Sevilla. Y después tenemos que decir también que Alfonso de Lerena está a la altura del autor del texto sobre Écija, el conde de Valhermoso, otro personaje, integrante de la Real Academia de la Historia, o sea que estamos hablando de autores de cierta relevancia, ¿no? El de Marchena confiesa que es la vez primera que escribe y tal, pero es un texto también muy enjundioso. Junto a estos textos que aquí señalo, hay otros textos muy vacuos y que se limitan, como los clásicos funcionarios, a las respuestas al interrogatorio y punto, ¿no? Son los casos de Morón, por ejemplo, Morón de la Frontera, Zoilo de Vargas, pues se remite eso a las respuestas, a las 15 preguntas que se hacen y punto, ¿no? O el caso de Carmona, que no existe ese texto. Hay pruebas de que se envió, pero no aparece por ningún lado. Pero ni Carmona, ni Utrera, o sea que hay poblaciones que no aparecen en esta obra de cierta enjundia. Este diccionario se publicó o empezó a publicarse en la parte sobre todo en Andalucía. No se ha publicado de forma así esporádica en otras zonas de España. Se empezó a editar
el diccionario por el año 88 en Almería, y el correspondiente a Sevilla se publicó en el año 89 a cargo de la profesora Segura Graíño, que es profesora de medieval en la Complutense. Se publicó el texto. Ahí tenéis la intitulación, ¿no? La memoria historiográfica con todo lo que os he comentado. Así aparece en el folio 425, es la presentación del texto, que son varias páginas, 425 a 442. Bueno, folio 425 recto al 442 recto, ¿no? ¿Vale? Ese es el mapa o borrón de Tocina y la circunvalación que aparece en el folio 441. Ahora os hablaré del mapa, o ya os puedo hablar, fijaros. Después de la redacción de las 15 preguntas, en una nota final, bueno, porque Tomás López pide que se haga un mapa plano o borrón, como se le quiera denominar, bueno, sí se puede hacer, ¿no? Hay cuestionarios donde no se envía, pero el de Tocina, Lerena sí lo hace, ¿no? Y dice en una nota final que suma al interrogatorio. Para que nada falte, en cuanto puedo, remito a vuestra señoría la especie de mapa o plano del término de esta villa de Tocina que podrá darle una idea o borrón del terreno de ella y su circunvalación. Él está hecho, fijaros, sin los auxilios necesarios. Una mala brújula. Desde la torre de la iglesia, la medida tomada desde ella al río con exactitud. Y las muchas veces que he paseado las orillas del río desde Lora hasta Cantillana, mirando con reflexión y disputando sobre las distancias de lugar a lugar de los que señalo y sobre su figura, dan motivo a creer que guardará algún orden y que efectivamente están bien demarcados en lo posible. Ahora, el Molino de la Sal, Guadajoz, el Barquete de Alcolea, la Villa y la de Villanueva, el Cachón, la Azúa, las dos isletillas que allí hace el río, la Barca de Tocina, la Hacienda de Don Fernando, las minas de carbón y Castillo de Mulva, los molinos del Huesna, el barco y barca grande de Cantillana, la villa del mismo nombre y la figura del río de Guadalquivir desde Lora a Cantillana, como también los puntos en que entran en el río Guadalquivir los arríos que se señalan en el plano. O sea, una cosa como muy completa que él se encarga de poner aquí el margen y después de expresar, ¿no? Con cierta enjundia y énfasis. Esa es la publicación, que os digo, del tomo dedicado a Sevilla, de la profesora Cristina Segura Graíño, en las páginas del 147 al 155, y bueno, el plano como sale, ¿no? Todo facsímil. Y fijaros, en la cubierta del libro aparece, no sé si un poco borroso, ese es el plano que hacen de Écija. Écija que le dedica tiempo al interrogatorio. Y no es el autor del interrogatorio, de la finalización del texto, sino que es otro, que es el ilustrador, ¿no? Écija, estamos hablando de la gran villa, ¿no? Del momento. Como conclusión, el aporte grande de este texto es que trata desde la geografía, historia, arqueología. Las 6 primeras preguntas del interrogatorio responden a la geografía de la villa. Pregunta número 7 se extiende sobre la historia, desde sus orígenes y todo eso. La última pregunta se la dedica a la arqueología, en este caso muy breve, aparte, apuntes económicos, sanitarios, educativos. No es solo la visión histórica, sino también un poco la situación del pueblo en ese momento, ¿no? Finales del siglo XVIII. Estamos, por lo que hemos comentado, en el primer estudio general sobre Tocina, de síntesis, y yo creo que en este aspecto el único, hasta la fecha el único. Y bueno, por eso nosotros lo consideramos de cierta importancia para la historiografía local y por ende para la provincial. Con esto no sé si hemos conseguido justificar la necesidad de su publicación
bien editado en poco tiempo, si se puede. Bueno, usted Ahí lo dejamos. está Ahí lo editado dejamos. ya. Sí, pero Está publicado. no con la enjundia, No. no con el tratamiento que Claro. debe ser, porque aquí en ese volumen aparece de forma un poquito más sucedánea. Y bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Bueno, siempre abrimos la posibilidad que el público pueda preguntar. Empezamos por las fáciles y después vamos ya. No siempre preguntan, ¿eh? Cuando no pregunta nadie, pues me obligan a preguntar a mí. ¿Eh? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Lo que ha dicho Juan Diego de la edición de este texto es un texto interesante para analizarlo con detenimiento porque aporta datos de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso con lo que después de unos años de tradición bibliográfica conocemos y los datos puntuales que este texto contiene, a partir de esos datos, con lo que ya conocemos, la edición de ese texto analizado críticamente con la aportación que se conoce a posteriori puede dar una buena publicación para el conocimiento de la historia de Tocina, porque efectivamente trata de prácticamente un montón de asuntos relacionados con la vida de este municipio. Y lo del plano es genial porque el plano tiene detalles de más geógrafo que Tomás López, quizás. Sí. Y todo a mano. Y lo curioso es que lo hace todo como lo hizo Humboldt cuando descubrió que la meseta era plana. A base de calcular cómo pisaba, cuando pasaba por el río, calculaba las distancias y establece un plano que se ve que es el mismo plano que después se ha reproducido en planos posteriores con mucha más categoría, ¿no? Y están todos los elementos bien situados, evidentemente dibujados torpemente, pero en su sitio, con sus nombres, una toponimia que en un 80% se ha conservado, las señas del Guadalquivir, la azúa, que es una azúa, la de la caja que aparece, la seña de la caja, que es una seña de Villanueva, que era desde el siglo XV o XVI, ¿no? Y hay lugares y localizaciones que responden al plano actual perfectamente, ¿no? Entonces es un documento que verdaderamente sí es digno de un estudio. Sí. Y porque se están publicando textos clásicos. Claro. ¿No? Esa sería una buena. Facsímil incluso. ¿Cómo? Facsímil, o sea que se puede publicar. Claro. Está en buenas condiciones. Se ha publicado ya en estudios. Sí. Lo que pasa es que es un estudio con todo general, ¿no? El estudio que hace Segura Graíño es general, no es específico. Más datos de demografía, ¿no? Y analiza, yo recuerdo que habla de la crisis de finales del siglo XVIII, de una epidemia de gripe, como había tantas de las tercianas, que eran muy propias de esta zona, y el tío en 2 líneas hace un análisis de un demógrafo que analiza pues tantos muertos, tantos nacieron, y estas son las cifras, ¿no? Y en 2 líneas pues conocemos cuál fue el impacto de una epidemia como las tercianas, la gripe y bueno, entre otras cosas, ¿no? En solo 14 preguntas, que es el cuestionario. 15 preguntas. O 15, eso. ¿No se tomó celo el hombre a la hora de desarrollarlo? ¿No? Sí. No, el hombre además que confiesa y tiene muchas cosas así, ¿no? Hay muchos juicios de valor, ¿no? En el texto, sobre todo al final, donde él indica que él está por la labor. Incluso si Tomás López lo quiere publicar, que no ponga su nombre. Está bien que lo ponga, pero que no ponga su nombre. Que publique y que se dé a conocer, ¿no? O sea que... Yo creo que murió 3 años después. Murió... En el año 97 deja de ser prior. Pues 2 años después murió. Muere. Además, del expolio creo que no consiguieron nada, pero vamos, hay información porque cada vez que moría un miembro de la orden, pues se organizaba el expolio de los bienes porque como los religiosos de la orden de Malta no tenían nada propio, como ahora, si Dios quiere, pues cuando morían se hacía un expolio y dejaban a la orden todas las propiedades y se iban al cielo como dieron al mundo, ¿no? En teoría, claro.
pero no hay más referencias de él, ¿no? Bueno, sí, quizá haya algo de Hombre, donde tiene que estudió. haber, Pepe tiene que haber, tiene que haber. Sí, sí, además yo creo que Pepe ha Sí, estudiado por ese eso. tema. En fin, la sugerencia es bastante... ¿Qué queda? Al próximo número ya tenemos otro. 5 Esto números. está transcrito ya, ¿no? ¿Alguna...? Del borrón, le Ajá. llamáis borrón porque efectivamente No, es un No lo borrón. dice él. Lo dice él, lo dice él, Ah. lo dice él. Del borrón se puede deducir los límites del núcleo de entonces. No, el borrón es lo que trata es de hacer delimitar el límite del término, claro, que responde en ese borrón aproximadamente, ¿no? Sí, es una cosa aproximada. Muy ¿no? aproximada, pero sí responde en proporción, en el contexto, sí es el borrón de Tocina, que es nada, no es nada. Pero además se ve el dibujito de una cúpula, de la torre de la iglesia, en ese borrón, lo que pasa es que no se aprecia ahí, pero se ve, si se observa bien, en el original se ve la torre de la iglesia. Sí. Eso es. Sí, En referencia También. que permite es más su visión. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Es más, ujú. que hoy el museo es el que primero publica un trabajo Localiza también, identifica, perdón, dos piezas arqueológicas que son los dos folletitos, las dos medias fustes de columna que hay en la puerta de la casa donde vivía Manuel el Barquero, en la calle Real, y dice que vienen de Mulva. Y uno sé que se lo En da a el texto Bruna. dice que esas Sí, dos ahí lo columnas, dice. esas Sí. dos basas vienen de Mulva, dice el tío, lo localiza y todo. Ajá. Sí, es un texto muy interesante, y no solo para eso, para la economía también, ¿no? Sí, sí. Los datos de... Hostia. Los telares, por ejemplo, de ahí de Tocina. Una ocupación muy importante en la segunda mitad del 18, en Tocina, era los telares de jerga, la jerga, que es la navasta, ¿no? La jerga de lana. Hay algún asunto por ahí que está pendiente de estudiar para ver el tema de la economía relacionada con la producción de lana basta y la elaboración en telares. Hubo hasta 11 telares, 11 familias trabajando de telares aquí en el municipio que producían jerga que se exportaba a través de la riería. O sea, hay una serie de documentos que son las guías. Las guías eran una especie de impuesto que pagaba todo el comercio que pasaba por aquí, pasaba por Hacienda Municipal y pagaba una guía para saber que yo llevo un mulo y 3 reses menores cargadas de un cerdo, 4 sacos de harina, no sé. Y en función de eso la Hacienda Municipal te cobraba porque pasabas por aquí. Entonces se conserva prácticamente toda la segunda mitad del 18. Y la mayor parte del material que se comercia, que pasaba por aquí y que salía de aquí a todas partes de la península, porque se conservan las guías, eran de jerga, que producían los 11 telares que dice este hombre, Lerena, ¿no? Y como eso, pues muchas cosas más. Es decir, que es una buena fuente y que abre también una... Otra perspectiva.
Yo no conocía el libro este que aparece con rotulado Ducia. Parece la primera historia, ¿no? De Tocina. Ah, no, eso es lo de Julio Liñán. Sí. O sea, las historias y leyendas Se que hemos escribió- comentado otra vez. Sí, eso en el año 47. 47, ¿no? Es una transcripción de un libro que después, el libro de privilegio de la parroquia. Ujú. Es un cartulario. Un cartulario es un libro que se forma de forma no natural, sino una colección de documentos distintos que forma alguien por alguna razón. Entonces, uno de los libros que ya se hizo aquí en Tocina, se editó incluso ese libro, pues, los documentos de ese libro los utilizó este señor, los transcribió como pudo y explicó la historia de Tocina a partir de ahí. Por supuesto, todos venimos de Don Pelayo, Fernando III conquistó Tocina, estableció lo de siempre. Y ese, bueno, es un libro importante en su época, gracias a que se han conservado. Pero gracias a ese libro pudimos saber que había un libro que era el original, lo recuperamos y hoy se conserva, ¿no? Pero bueno, el libro es eso, es una transcripción y una interpretación de una serie de documentos que se conservan en ese. Bueno, pues me trabajo para esa época que se escribió. Está en la línea de la época, ¿no? Claro, bajo los auspicios de del cura que se llamaba Oyoki, de los designios de España hacia Dios y estas cosas, de Tocina sobre todo, no de España. Era que eso es una cosa que también es interesante estudiar, ¿eh? La historiografía de ese periodo del franquismo, ¿no? Es muy peculiar, ¿no? Pues esa es la aportación de Tocina a ese periodo de la investigación histórica en general. Muy bien. ¿Alguna cosa? Bueno, pues yo creo que cerramos, ¿no? Quiero agradecer, como no, a nuestro ponente. Gracias. Nos ha encantado tu conferencia. Muchas gracias a todos por asistir y participar de este acto. Me gustaría que esta revista formara parte de vuestra biblioteca personal, porque así es como ayudamos a que sobreviva esta iniciativa. Sí, bueno, es difícil hacerlo viable económicamente, pero una ayudita siempre va bien. Tiene un coste de 10 euritos y contribuís a que sigamos profundizando en la historia y en muchos aspectos de investigación de nuestra localidad y de la comarca. Y el tiempo pasará y todos pasaremos, pero estos estudios quedarán para siempre. Y algún día se hablará en conferencias como esta, como nosotros hemos hecho de otros libros antiguos, se hablará de estos trabajos que estamos haciendo, porque esto queda. Gracias, José María, por tu trabajo, a todos los colaboradores y gracias a vosotros por vuestra asistencia. Buenas noches.